Bien, hermanos y amigos, la mayoría de ustedes que nos han estado acompañando en estas transmisiones saben que hace algunas de ellas venimos meditando en este importante y precioso tema de las Escrituras, la felicidad. Pero no solamente la felicidad, sino que realmente lo que nosotros estamos haciendo es meditar sobre la felicidad cristiana. La felicidad cristiana. Y el título, como lo he dicho anteriormente, sugiere una separación o una diferenciación de la felicidad tal como este mundo la ha concebido y tal como los hombres de este mundo la persiguen. Nosotros queremos de forma legítima separarnos de esas ideas de este mundo sobre la felicidad y queremos mantener la distancia y la diferencia que la Biblia hace cuando trata este tema, al igual que otros. La felicidad, según la Biblia, es algo totalmente diferente a lo que los hombres de este mundo entienden y por lo cual persiguen. Por ejemplo, uno de los textos claves de estas pequeñas reflexiones ha sido Filipenses 4, versículo 11 y 12, en donde el apóstol Pablo dice, no lo digo, vamos a leer desde el 10 para entender, Filipenses 4 del 10 al 12, dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y allí está la palabra clave, que es que Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. En las últimas transmisiones, en las dos últimas, hemos estado hablando de el enigma de la felicidad cristiana. Y cuando usamos la palabra enigma o el secreto de la felicidad cristiana, la usamos porque, como hemos dicho, para mucha gente es un enigma saber en qué consiste la felicidad cristiana. Es muy común ver a la gente de este mundo no entender cómo los cristianos pueden ser felices aún en medio de pruebas difíciles. Y básicamente les he estado compartiendo algunas verdades que nos ayudan a entender por qué la felicidad cristiana es un misterio o es algo enigmático para muchas personas. Les he dado tres verdades que nos ayudan a entender por qué la felicidad cristiana es enigmática. Hoy quisiera avanzar un poco más dándole otras verdades que nos ayudan a responder esta pregunta acerca de por qué la felicidad cristiana es un enigma para mucha gente, por qué mucha gente no logra alcanzarla o entenderla. Bueno, aquí tenemos la siguiente verdad. Otra cosa acerca de la felicidad cristiana que puede ser un enigma es que los problemas no necesitan ser quitados de nosotros los cristianos para ser felices. Por eso la felicidad cristiana es muchas veces incomprensible para los no cristianos. ¿Por qué? Porque el mundo nos ha enseñado a pensar que la felicidad, aunque nosotros no lo digamos con estas palabras tan claramente, así es como la mayoría de nosotros hemos aprendido a pensar en el paso del tiempo. ¿Cómo? Para la mayoría de nosotros, la felicidad es un asunto circunstancial. Es un asunto de según cómo se encuentren mis circunstancias. Para la mayoría de nosotros, por ejemplo, mientras que yo tenga un buen sueldo, mientras yo tenga salud, mientras mis hijos estén bien, entonces soy feliz. Y aún así muchos no lo son. Pero la mayoría así es como por lo menos lo entienden en la cabeza. Pero para los cristianos,
por la influencia y la acción de Dios en el corazón de estos pecadores que llamamos cristianos, por la acción directa de Dios sobre sus almas, ellos han entendido que la felicidad no depende de las circunstancias. El punto es que otra cosa que acerca de la felicidad cristiana, que puede ser un enigma para las personas, es que los problemas no necesitan ser quitados de los cristianos para que ellos sean felices. ¿Por qué? Por ejemplo, a veces resulta que un problema nos ayuda a triunfar sobre la naturaleza pecaminosa y acercarnos más a Dios, y en esta forma, aquel problema que para otros es un problema, para el cristiano se convierte en una bendición. Solo así se entiende entonces las palabras del apóstol Pablo en Romanos 8:28, cuando dijo que a los que amamos a Dios, todo nos ayuda a bien. Un cristiano, precisamente por la obra de Dios en su corazón, entiende que aún los problemas pueden ser usados por Dios para fines santos, como por ejemplo, un problema, muchos de nosotros podríamos contar cómo cierto problema nos ayudó a triunfar sobre nuestra naturaleza pecadora, o cómo un problema nos acercó más a Dios, y entonces nosotros terminamos viendo en ese problema una bendición. Hace unas pocas transmisiones meditamos en las palabras de David en el Salmo 119, versículo 71. Allí el salmista dice: bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Noten, el salmista dice: bueno es para mí ser afligido. ¿Y por qué? Hay un propósito. Y precisamente nosotros nos preguntábamos en aquella ocasión, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es que es posible que una persona en sano juicio diga: bueno es para mí ser afligido? Nosotros dijimos que la respuesta es por la utilidad de la aflicción o de la prueba. Los hombres sin Dios no comprenden el propósito y tampoco comprenden la utilidad de la prueba en las manos de Dios. Pero el cristiano sí. Por eso es que la felicidad cristiana puede ser enigmática, puede ser un misterio, algo que el hombre sin Dios no entiende. ¿Cómo es posible esto? Y la razón es porque el hombre sin Dios no entiende la utilidad y el propósito de la aflicción, pero el cristiano sí. El cristiano es alguien que por la influencia de Dios y por la palabra de Dios, por la instrucción que ha recibido de la palabra de Dios, comprende que muchas veces las aflicciones han sido usadas por Dios, por ejemplo, para santificar al pueblo de Dios. Así que esa es una verdad importante sobre el tema de la felicidad cristiana. En quinto lugar, otro enigma sobre la felicidad cristiana es que la felicidad, según la Biblia, no se logra por desear más, ni tampoco por obtener más, sino más bien por hacer más. Voy a repetirlo. Otro enigma sobre la felicidad cristiana es que la felicidad no se logra. Los cristianos saben esto. Los cristianos saben que la felicidad no se logra por desear más u obtener más, sino más bien por hacer más. Por hacer más. Por ejemplo, en el libro de Mateo capítulo 6, el Señor Jesús está hablando de los afanes de la vida. Mateo capítulo 6 hace parte de aquel sermón de Cristo conocido como el Sermón del Monte. En esta parte, el Señor está hablando de cuál es la relación, cómo debe ser la relación del cristiano y los afanes de esta vida, cómo debe ser la relación del cristiano y este mundo.
Y entonces el Señor está haciendo una diferencia en cómo vive y cómo se relaciona el cristiano con los asuntos de este mundo, cosas como el trabajo, la diversión, las necesidades físicas. Cómo se debe relacionar el cristiano en este mundo y cómo lo hace el que no es cristiano. Entonces noten el contraste y la separación y la diferencia que hace el Señor en Mateo 6, 31 al 33. Dice el Señor: no os afanéis pues diciendo, le está hablando a los cristianos, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, es decir, los que no conocen al Señor, buscan todas estas cosas. Estas cosas son las que buscan los gentiles. Pero note la separación. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Cristo le está diciendo, miren, ustedes en esta tierra no pueden vivir como viven los hombres que no me conocen. No pueden vivir así. ¿Y cómo viven los hombres que no me conocen, que no tienen ni idea de mí, ni de mi voluntad, ni de mis caminos, y que tampoco conocen a mi Padre? Ellos viven persiguiendo de forma desaforada los tesoros de este mundo. Pero ustedes, dice Cristo, no vivan así. Un ejemplo gráfico que puedo dar de esto, hoy mi esposa me contaba que en Colombia, si mal no entendí, hoy en Colombia fue el día sin IVA. Y el IVA en Colombia creo que está al 19% o 17% por ahí. Entonces hoy era el día en que la gente podía comprar sin ese impuesto, sin ese cargo allí. Mi esposa me contaba que era impresionante. La idea era que la gente comprara las cositas que quería comprar por las redes sociales, pero aproximadamente 13,000 personas por minuto entraban, así que colapsó y la gente salió en masa a comprar a los centros comerciales y a las casas comerciales. Las cosas que más se compraban eran televisores, neveras, lavadoras y televisores. Y mi esposa me contaba que en una de las escenas se veía cómo iban a abrir un almacén y con pandemia y todo, qué seguridad, qué distanciamiento social. La gente amontonada y se abalanzó a entrar desesperadamente para obtener esos bienes materiales. ¿Cuál es el punto? De alguna forma poner en riesgo la vida, no seguir los protocolos de seguridad que se han recomendado para obtener un bien temporal, un bien pasajero. Poner en riesgo uno de los bienes más preciosos que tenemos, que es nuestra vida, nuestra salud, para obtener un bien material. No estoy diciendo que está mal comprarse el bien material. Lo que estoy diciendo es que la forma en cómo se hace muchas veces revela que no hemos entendido que hay cosas que son de primer orden y hay cosas que son de segundo orden. Jesús dice, los gentiles viven así. La gente que no me conoce vive así, persiguiendo. Y si tienen que poner en riesgo su vida o si tienen que poner en riesgo la vida de los demás, ellos lo van a hacer. Pero ustedes no. Ustedes deben vivir de esta manera, le dice Cristo a sus seguidores. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Ahora, noten la palabra clave. Buscad. Buscad. Esta palabra encierra muchas cosas y básicamente encierra que hay todo un trabajo que el cristiano tiene que hacer y que el cristiano lo hace y por hacerlo es feliz. Por ejemplo, hermanos y amigos, cuando usted lee la Biblia, usted va a encontrar que la Biblia le entrega al cristiano muchos deberes.
El cristiano es alguien que una vez que un pecador viene a Cristo con fe y arrepentimiento, es hecho un cristiano, es hecho un seguidor de Cristo. Y a partir de ese momento, ese cristiano, ese seguidor de Cristo, recibe de su Señor las instrucciones. Aquí están tus deberes. Y cualquier persona que lea unas cuantas horas algo de la Biblia, descubrirá que la Biblia nos entrega muchos deberes. Mucha gente se desilusiona de ello, pero el cristiano no. ¿Sabe por qué? Porque el cristiano ha entendido este punto que estoy compartiendo con usted. El cristiano es alguien que ha entendido que la felicidad cristiana no se logra por desear más cosas o por obtener más cosas, sino que se logra por hacer más, por hacer más. Pero cuando yo digo hacer más, me refiero a que el cristiano es alguien que entiende que Dios le ha entregado ciertas obligaciones, ciertos deberes, y el cristiano entiende que en el cumplimiento de esos deberes delante de Dios hay felicidad. Que cuando no cumplo esos deberes, lo que hay es infelicidad. Entonces, por ejemplo, déjeme poner un ejemplo. La Biblia nos enseña que los cristianos debemos criar a nuestros hijos en la disciplina y la amonestación del Señor. La Biblia nos enseña que los maridos debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, es decir, sacrificialmente, cuidándolas y respetándolas. ¿Listo? Y la Biblia le enseña a las mujeres que deben amar a sus maridos, y la palabra clave para las mujeres en el libro de Efesios es respetándolos. ¿Nota? Todo esto habla de deberes. Y a los hijos Dios les manda que honren a sus padres. Esos son nuestros deberes. Ahora la pregunta es esta. ¿Qué pasa con aquel marido que cumple su deber de amar a su mujer, con la mujer que cumple su deber de respetar a su marido, con el hijo que cumple su deber de honrar a sus padres y con los padres que cumplen su deber de criar a sus hijos, de no exasperarlos, como dice la Biblia en Colosenses? ¿Qué pasa con esa familia? Esto es lo que ocurre. Son felices. Es una familia feliz. Pero note, ¿de dónde viene esa felicidad? La felicidad de ellos no viene de más cosas. Aunque no hay problema si las tienen. Pero es que ellos no están poniendo su esperanza en tener un carro más grande y entonces mi hijo va a ser más feliz y mi esposa también. Ellos no están poniendo. Los cristianos entienden que su felicidad viene ¿de dónde? De hacer lo que Dios les manda. Otro ejemplo. Ahora la inversa, antes de dar otro ejemplo. ¿Qué ocurre con aquella familia que puede estar obteniendo otra casa, otro carro, viajando por el mundo, pero al mismo tiempo no conoce sus deberes que Dios le ha entregado, y si los conoce, no los hace, no lo busca? El marido irrespeta a su mujer, la mujer irrespeta a su marido, el hijo no honra a sus padres y los padres exasperan a sus hijos. ¿Qué obtiene esa familia al final? Al final obtiene infelicidad. ¿Lo notan? ¿Cuál es mi punto? Mi punto, hermanos y amigos, es que los cristianos entienden que la felicidad cristiana no se logra por desear más cosas o por tener más cosas, sino que se logra por hacer más. Por hacer más. Pero entiéndase este hacer más como involucrarme en los deberes que Dios me ha entregado para con mi esposa, para con mis hijos, para con mi propia alma. Por ejemplo, mire, otro deber. La Biblia nos enseña en Romanos 8, versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, le dice el Señor a los cristianos. La carne son esas pasiones del corazón. Porque si vives para satisfacer las pasiones de tu corazón, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, las pasiones pecaminosas, viviréis, es decir, serás feliz. Entonces preguntémonos, ¿por qué el cristiano es feliz? El cristiano es feliz porque él hace más. Está ocupado, por ejemplo, en mortificar su propia naturaleza pecadora. Está ocupado en seguir el consejo de Dios para hacer morir
las pasiones del corazón. Está ocupado en seguir el consejo de Cristo cuando dijo que si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Que si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Esto es, no físicamente, sino espiritualmente. ¿Qué significa? El cristiano es alguien que está ocupado en que si sabe que su pecado, que lucha con la lujuria, entonces él está ocupado en cómo vencer a la lujuria. Él hace más, está ocupado en hacer estas cosas. ¿Y qué resulta de esto? Felicidad. El no cristiano no está ocupado en estas cosas. ¿Y por qué no está ocupado en estas cosas? Porque él no sabe estas cosas, no las entiende. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado luego de 40 años de ser un hombre lujurioso que vive en pornografía? Eso no se queda en su mente y en su corazón, ¿no? Eso sale en su vida y vive así. Y luego de 40, 50 años de vivir así, preso y esclavo de sus pecados, ese hombre es infeliz. Entonces, concluyamos. Tenemos exactamente el tiempo para concluir y continuar con nuestras oraciones. ¿De qué sirve una reflexión como esta? Sirve de mucho. Pero permítanme aterrizar de esta manera, especialmente para los amigos y los jóvenes que nos escuchan. Hay solamente dos clases de vida y usted está viviendo una de ellas. O vive según el consejo de Dios y es feliz, o vive según el consejo de su propio corazón pecador, el consejo de un mundo que caminas de espaldas a Dios rumbo a un precipicio y, por tanto, es infeliz. Le ruego en nombre de Dios, ¿quiere ser feliz? Vuélvase al Señor, conozca el Evangelio, tome tiempo con seriedad para exponerse al Evangelio, estudiarlo, leerlo, escucharlo y mire a Cristo. Mire a Cristo como su Salvador, como su Señor. Cristo fue enviado por el Padre para salvarnos de nuestros pecados, que entre otras cosas son los culpables, son los mayores culpables de nuestra infelicidad. A algunos hombres les gusta culpar a sus mujeres de su infelicidad. Y en su mente y en su corazón, y algunos se atreven con su boca a decirlo. O algunas mujeres también hacen lo mismo. No, yo fuera feliz si este hombre cambiara, pero eso es una mentira de nuestro corazón. Otra vez, cuando la gente habla así, cuando la gente dice, yo fuera feliz si este hombre cambiara, yo fuera feliz si esta mujer cambiara, yo fuera feliz si tuviera a mi papá, fuera feliz si tuviera a mi mamá. Ok, entendemos que sería mejor. Claro, en cierto sentido, sería mejor si esas condiciones fueran diferentes. Pero ese es el error. La felicidad cristiana no depende de nuestras circunstancias. Y esa es nuestra gloria, que Dios en su gracia nos ha permitido entenderlo. Oremos al Señor. Ahora sí, busquemos el rostro de Dios, con la esperanza de que Él, en su infinita misericordia, porque Él sabe compadecerse, Él sabe tener misericordia. Miremos al Señor con la esperanza de que Él se compadezca de nosotros y nos mire con misericordia. Quiero pedirle entonces quiero pedirle que al acercarnos a Dios, tal vez usted tome los primeros minutos para pensar, ¿en verdad usted es feliz? O otra pregunta, ¿en verdad usted cree que la vida que usted está llevando, si sigue ese rumbo, ¿en verdad usted cree que va a tener felicidad de esa vida? ¿No le parece que sería bueno buscar al Señor? ¿No le parece que si usted tomara a Dios en serio, hay un Dios vivo y verdadero? ¿No le parece que si usted lo toma en serio, usted sería más feliz? Claro que sí. Le animo entonces, incluso a aquellos hermanos, les animo a tomar en serio a Dios. Algunos hermanos, y digo esto con amor, pero se los digo, deben despertar. Algunos, su vida, aunque se identifican como cristianos, es tan desordenada, esa puede ser la palabra, tan desordenada,
como la de cualquier persona que no va a la iglesia. La única diferencia es que usted va a la iglesia. Pero ¿no le parece que esa vida tan desordenada no transmite la vida abundante, aunque usted se esfuerza por aparentar que usted tiene la vida abundante? ¿No le parece que esa vida que usted lleva no transmite y no entusiasma a nadie a buscar al Señor? Que Dios nos conceda gracia a todos de examinarnos. Examínese, le suplico en nombre de Dios. Esto es una práctica cristiana, pero examínese a la luz de las Escrituras, no de su propio criterio. Mire, mucha gente ha confundido el Evangelio y piensa que como lleva una buena vida en términos humanos, son buenos cristianos, pero eso es un engaño. Eso es un engaño. La gente confunde el Evangelio con una vida moralmente correcta o con una vida buena. Qué bueno si usted tiene una vida buena, eso lo felicito, qué bueno. Pero eso no quiere decir que usted es un cristiano. O no quiere decir que usted está viviendo la vida cristiana o que usted está viviendo en conformidad con el Evangelio. Los hombres buenos, en la Biblia también hubo hombres moralmente correctos, pero desagradables a Dios por su falta de humildad y de arrepentimiento. Examinémonos